Boas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar, digamos, a segunda rolda do foro que nos trouxe aquí. Gracias por vir. O mellor, despois de xantar, tedes... temos que espabilar aquí o personal para que non para que non teña problemas. Pero, bueno, vamos a intentar, na medida posible, depois da intervención, que abrir a participación e o debate de todo o mundo, que de eso se trata, ou polo menos a xente que organizou este evento ou este acto sí que o pretende, non? A participación libre de todos os que estades aquí. Bueno, pois hoxe pola tarde vamos a ter dúas miradas, dúas aproximacións. Pola mañán vimos máis ou menos o estado da cuestión en dous países con problemas similares o podemos ter aquí, como foi Quebec, no caso do idioma francés, e o galés, no caso da súa relación con Gran Bretaña. E pola tarde vamos a dedicarnos ao noso ámbito, digamos, do noso territorio máis coñecido, non? En este caso vai a ser Euskadi e Cataluña. Para empezar, temos connosco a Miguel Ángel Casado, que ten un currículum, pois aquí, se me dixetes que non o leera, porque ten a tira de publicacións e de estudios e de análisis sobre moitísimos aspectos que teñen que ver con o mundo da comunicación, a radio, o cinema, a promoción das industrias. Bueno, é doctor pola Universidade do País Vasco, cunha tesis doctoral sobre as políticas de fomento da produción audiovisual nas comunidades autónomas españolas e en Escocia. Me fai coña eso de que sean comunidades autónomas españolas e Escocia, ¿no? Digamos por... Es que la universidad y cómo funciona es también de coña. Entonces también es un poco... Responde un poco a eso en el título. E tal, bueno. Entón, bueno, participo en moitísimos congresos e penso que é unha persoa excelente para facernos unha chega ao estado da cuestión en Euskadi. E, bueno, pues con el que dades, con Miguel Ángel Casado. Bueno, en primer lugar quería dar, antes de empezar, las gracias a la Academia por invitarme a este foro, que me parece bastante interesante porque, bueno, normalmente todo lo que tiene que ver con la comunicación y con el cine se trata desde una perspectiva más estatal, internacional, la mayoría de las veces, y hay pocas ocasiones en tratar este tema desde una perspectiva de naciones pequeñas o de regiones. Gracias también a Manolo por su presentación y, bueno, en principio yo estoy aquí sobre todo por la tesis que he hecho. Estos últimos años he estado trabajando lo que han sido las diferentes políticas que se han desarrollado en las comunidades autónomas para el fomento del audiovisual. He hecho un estudio centrado en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Y, como decía bien, en Escocia también, que es otra realidad interesante como pequeña nación europea, más aún desde la perspectiva política del último cambio y la llegada del Partido Nacionalista Escocés al poder. La intervención de hoy está, sin embargo, más centrada en lo que es el País Vasco. Entonces, lo que voy a hacer es contextualizar un poco lo que es el audiovisual del País Vasco, el cine del País Vasco, desde finales de los 70, principios de los 80, que es cuando empieza eso que se llamó esa especie del boom del cine vasco, ¿no? De ahí salen directores como Uribe, salen directores como... bueno, ahora me juego una mala pasada lo que tiene que ver 27 horas, ayúdame. Armendariz, por ejemplo, que en los años posteriores desarrollaron una gran labor, pero ya sobre todo dentro del cine estatal. Entonces vamos a ver un poco cómo se dio ese paso de la política que comenzó en el gobierno vasco con el nacimiento de ETV. Antes, a la mañana, hemos tenido dos intervenciones sobre Quebec y sobre Gales, y sobre todo en el caso de Gales hemos visto la importancia que puede tener el tener un servicio público de radiotelevisión propio, nacional, para fomentar tus obras culturales, ¿no? Y fue lo que pasó en las comunidades españolas con el nacimiento de las televisiones autonómicas. De alguna manera, a partir de ahí surge un cierto tejido de industria visual. Fue con ETV en 1982 y fue con las primeras transferencias que se hicieron en materia de cinematografía a las comunidades autónomas, en este caso al País Vasco, que se empezaron a dar las primeras ayudas. La fuga de Segovia, por ejemplo, fue una de estas primeras películas que consiguió ayudas, como Agur Everest o Siete calles, ¿no? Fueron algunas de las primeras obras que de manera un poco espontánea surgieron, un poco también por la situación política que había, ¿no? El audiovisual fue un poco reflejo de la tensión política que se veía tantos años y fue una vía de salida. Había muchas ganas de hacer cosas y, de alguna manera, la llegada de la democracia y las competencias del gobierno autónomo propiciaron eso.
Después de esos primeros años, 78, 81, 82, de alguna manera se estructura un poco y se da un poquito de cuerpo a esto que llamamos cine vasco. Ya se producen segundos largometrajes de directores, se organizan unas ayudas a fondo perdido del 25% sobre una obra, que entonces era una cantidad realmente importante, teniendo en cuenta la ausencia de ayudas que había en el ámbito autonómico. Y tenemos la muerte de Miquel, por ejemplo, conquista de Albania, esta sí que igual no obtuvo los resultados que se esperaban, Otasio y Moncho Arbendáriz, que fueron muy nombradas en estos años y que de alguna manera fueron el reflejo de este boom del cine vasco de primeros de los 80. A esto hay otra serie de cosas. El crecimiento de ETV, la aparición del segundo canal en el 86, dan otro impulso a la producción audiovisual y la producción se empieza a estructurar de alguna manera por convenios entre ETV y los productores audiovisuales. La Asociación de Productores firma una serie de convenios con la televisión y a partir de ahí se compromete un cierto apoyo continuo. Continuo es la teoría, no fue lo que pasó en realidad y eso causó muchos problemas, pero en principio, que como digo, debía ser continuo el sector audiovisual. Estuvo también por detrás la ley Miró, es decir, había una serie de factores que conjuntamente con la eclosión del talento, que obviamente es fundamental, propiciaron una consolidación de este cine vasco del que estoy hablando. Bueno, esto, como la alegría en la casa del pobre, duró bastante poco y a finales de los 80 ya empiezan las polémicas. Donde hay subvención pública normalmente hay suspicacia sobre dónde va ese dinero, a quién va ese dinero, y en el sector audiovisual de alguna manera es una rémora que persigue a todas las políticas. En el País Vasco pasó lo mismo, hubo bastante polémica con las concesiones de ayuda que se hicieron. Se generó bastante malestar entre los productores. Luego llegaron los incumplimientos de ETV. ETV tenía comprometidos una serie de inversiones en cine que no se realizaron. Y fruto de estas malas elecciones, la desaparición de ETV del panorama, las ayudas que concedió el gobierno vasco, salen títulos que tienen poco que ver con lo que había habido hasta ahora. Antes habíamos visto unos títulos que llegaron a ser realmente rentables, como los de Uribe o Armendáriz, para pasar a La Guaseta. No sé si alguien conoce esta película, pero bueno, La Guaseta es una oda a un miembro del PNV durante la Guerra Civil, un largometraje bastante cuestionable por el carácter propagandístico, meramente propagandístico que tiene. La monja Alférez y El amor de ahora no puedo hablar en profundidad de ellas porque son películas que no he visto, pero que de alguna manera sus malos resultados y la escasa calidad que he leído que tenían dejan a entrever que ya mediados finales de los 80 ese boom de primeros de los 80 ha desaparecido. Para de alguna manera terminar de, vamos a decir, hablando mal, fastidiar esa situación, el gobierno vasco, en algo que pretende ser una política más ambiciosa, crea Euskalmedia. Euskalmedia es una sociedad de titularidad pública, es una sociedad pública que funciona como productora directamente en productos audiovisuales, es decir, entraba a producir, elegía qué producía y entraba a producir en coproducción con otros productores vascos determinadas obras. Vendría a ser algo parecido, no es igual, a lo que hemos hablado cuando hemos estado la mañana, la Sociedad de Reciente Creación Gallega, entre el IGAPE y Caixa Galicia, creo que es, sí. Sempre Cinema. Al final es un organismo público, en el caso de Sempre Galicia sería mixto, pero sería un organismo público que directamente entra a la financiación de películas. En la producción de películas con el objetivo de recuperar su inversión. No es tanto un fin cultural que se persigue, sino como de simplemente entrar en productos que tengan rentabilidad. Es decir, que den unos determinados réditos para volver a alimentar a las siguientes películas. Sin embargo, la idea a mí personalmente, este es un debate en el que podemos entrar luego, no me parece mala. Es decir, se entra de otra manera y se busca una determinada rentabilidad, se tiene un criterio más industrial. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve otra vez a caer en los errores de finales de los 80 y no se acierta con las producciones a las que se va. Cuando hablamos de primeros de los 90 es cuando empieza esta sociedad. Nos vienen a la cabeza nombres como Bajo Ulloa, como Alex de la Iglesia, como Julio Meden, que de alguna manera son el exponente de los directores vascos de los 90. Bueno, todos estos directores, salvo la primera película de Julio Meden, Vacas, las hicieron directamente en Madrid. Es decir, no contaron con el apoyo del gobierno vasco. Se dejó escapar una muy buena oportunidad de crear un cierto tejido con productores, con directores que tenían talento y que podían de alguna manera, si seguían en el País Vasco, generar un cierto tejido. Todo eso se va, ellos van automáticamente a Madrid y Euskalmedia, aunque es cierto que participa en películas que tienen una cierta repercusión, desaparece en el año 97, creo.
sin desde luego conseguir sus objetivos. De hecho, la mayor parte de la inversión que se realiza no se recupera y el Departamento de Hacienda, que de alguna manera formaba parte de esta sociedad de Euskalmedia, durante los próximos 10 años prácticamente no quiere saber nada de cine. A partir del fin de Euskalmedia, de alguna manera se produce una travesía del desierto del cine vasco. Es tal el descalabro, de alguna manera, que se produce con las inversiones que se realizan, que el gobierno vasco decide bajar a mínimos la inversión en cine y se vuelve a una política de subvenciones, pero con una cantidad sustancialmente menor a la que se daba anteriormente. Es decir, Euskalmedia, los resultados de la mala elección de proyectos que se hizo con Euskalmedia ha tenido como consecuencia unos últimos años en los que la producción cinematográfica vasca ha estado muy aquejada de esa falta de voluntad de invertir en el cine, en parte, como digo, en estos resultados. Es cierto también una falta de voluntad política, pero bueno, Euskalmedia tuvo mucho que ver en eso. Bueno, simplemente para ver un poco lo que ha sido la producción de los últimos años, he hecho una lista de proyectos apoyados desde el 97 hasta prácticamente 2004-2005, con los carteles, pues para que, bueno, de alguna manera persigo que mediante el cartel, que es algo muy reconocible en el ámbito cinematográfico, veáis qué películas os suenan, qué películas conocéis, para que os hagáis una idea de cuál ha sido la situación del cine vasco en los últimos años. Animación, bueno, Manolo sobre todo lo sabrá, hay bastante producción de animación. Hay producción de animación en euskera, luego hablaré un poquito de lo que es la película en euskera y explicaré por qué esta política de películas en animación en euskera, pero sobre todo hay títulos que de alguna manera no alcanzan especial repercusión. Probablemente de las que están aquí, no sé si alguno conoce alguna de estas películas. No. Aquí, no sé... Las tenéis por ahí. Sí que Joyes, por ejemplo, es un proyecto que tuvo repercusión, es un proyecto de calidad. Tenemos Sabotaje, que fue una apuesta muy fuerte, una coproducción internacional que fue de las más caras que se hicieron en su momento en España y que fue un fracaso total y absoluto. Otra película de animación. Otras películas con reparto interesante, pero los que la parte de la producción vasca tampoco era importante, como es el caso de Visionarios, y que realmente tampoco llegaron a alcanzar quizás los resultados que se esperaba de ellas. La vida mancha quizás sea la más reconocible de estas. De Urbizu tuvo unos resultados más o menos dignos y a mí personalmente me parece una buena película. Bueno, y por centrarnos en alguna, por ejemplo, La crisis carnívora. ¿Alguien conoce esta película, La crisis carnívora? ¿Es una película vasca o es una película gallega? ¿Qué es La crisis carnívora? Bueno, lo podemos decidir en referéndum, ¿no? Discutimos. Soy minoría, así que perderé, será gallega, pero asumo la galleguidad del producto si queréis. Ese es el debate que hay abierto. Pero bueno, es una película un poco... me interesaba incluir la película porque es una película apoyada por el gobierno vasco en la convocatoria de 2001. ¿Esta película se estrenó cuándo? ¿El año pasado? El año pasado, fue el año pasado, sí. Sí, aquí. Este mismo año, ¿no? Pues de alguna manera esto nos deja entrever cómo han ido algunos proyectos. Este caso es muy particular porque ha sido un proyecto largo, de difícil gestación, pero bueno. En ese proyecto entró Sempre Cinema. Entró Sempre Cinema, sí, lo sé, nos lo han comentado antes. Vale. Bueno, me parece que va a haber polémica con Sempre Cinema. Si alguien tiene algo que decir sobre Sempre Cinema... Porque estabas hablando... Sí. Para que veas lo raro que es todo... eso que hablábamos antes, ¿no? Sí, que en principio no tendría que ver con los criterios que expone Sempre Cinema, de rentabilidad y de... Eso bueno, lo podemos dejar luego para el debate. 800 balas de Ales de la Iglesia, que bueno, también ha sido, yo creo, la película de Ales de la Iglesia con peores resultados. Bueno, una serie de películas, Locos por el sexo, Bajo Ulloa, que tampoco ha tenido los resultados que esperaba después de las anteriores películas suyas. Aupa Echebeste, probablemente no conozcáis, porque es una película euskaldun. ¿Sí conocéis? ¿La habéis visto doblada aquí? Sí, yo la vi. Kutxai da su Bidea Isabel, otra película en euskera que probablemente por aquí no haya llegado para nada. Vida y color, Síndrome de Svensson, pues bueno, son películas que realmente tampoco han llegado a tener excesiva repercusión. Un poco de chocolate, basada en Un tranvía SP, una novela de Unai Elorriaga en euskera que tuvo mucha repercusión. De hecho, creo que fue Premio Nacional de Literatura, fue una obra bastante nombrada, ¿no? Entonces, simplemente con esto quería mostrar, viendo los carteles de lo que han sido las películas más destacadas, de lo que se ha podido hacer en los últimos años, que no se ha hecho demasiado con repercusión.
Esto también hemos de reconocer, centrándonos un poco en lo que es el cine, que es una valoración injusta, es decir, que no hayan tenido reconocimiento de crítico, a veces o de público, no quiere decir que sean malas obras, malos productos, pero sí que quiere decir que no se ha conseguido estructurar una industria en el País Vasco y que la política que ha habido en los últimos años ha sido realmente poco ambiciosa y fallida. Por ver desde 1997, que sería cuando termina Euskalmedia, la cantidad de dinero que se invierte en la producción cinematográfica, vemos como en 1997, después del experimento de Euskalmedia, está en torno a los 100 millones de pesetas. Se mantiene ahí hasta el aumento en 2000, 2003 y el último aumento que se produce en 2007-2008. Estos aumentos responden a pasitos que se van dando desde el Plan Vasco de Cultura, por decirlo de alguna manera. En los últimos años se iba trabajando en el País Vasco en el Plan Vasco de Cultura. El audiovisual se considera, como en todas partes, me temo, un sector estratégico y a partir de ahí pues intenta dotar de más fondos. Pero, como digo, muy poquito a poco. El Gobierno vasco ha sido muy reticente a invertir. Cada aumento en inversión que se ha hecho ha sido una pelea. De hecho, yo más que una pelea me atrevo a hablar de una apuesta personal de alguien de la universidad que en estos momentos trabaja de asesor de cultura en el Gobierno vasco, de Ramón Zallo, que quizás algunos del tema conozcáis. Cada aumento que hay aquí yo creo que es un reflejo del esfuerzo de Ramón Zallo por intentar que se invierta más en la industria audiovisual. Y con 1.800.000 euros todavía se está muy lejos de las cantidades que invertís, por ejemplo, aquí en Galicia, que no digamos en Cataluña, pero también podemos hablar de lo que se invierte en Valencia o de lo que se invierte en Andalucía. Se está realmente lejos, cuando, por lo que habíamos visto a principios de los 80, parecía que se podía llegar a crear una cierta estructura. Bueno, esto no ha sido de ninguna manera así. En lo que tiene que ver con el euskera, bueno, aquí he incluido lo que es la convocatoria para largometrajes doblados y subtitulados, pero tampoco es una producción en versión original en euskera, o sea que yo creo que podemos pasar de ello y centrarnos en lo que es la producción en euskera. Si para largos de ficción, por ejemplo, se dedica 1 millón de euros al año, en las últimas convocatorias, de esa cantidad se reservan 300.000 para producción en euskera. Sin embargo, por falta de proyectos directamente, estos 300.000 euros no se llegan a completar. Lo normal es que se produzca una película al año en euskera, 2 si hay alguna de animación también, y que estas anden en torno a una subvención de unos 180.000 euros, que es lo máximo que se puede alcanzar. Al margen de, por decirlo de alguna manera, de esta reserva de subvención para euskera, el rodaje en euskera cuenta, pero con 10 puntos. Es decir, tampoco se hace una política muy ambiciosa para las producciones en euskera. Esto también tiene un motivo. Hay que diferenciar lo que es la situación lingüística de Galicia o de Cataluña de lo que es la situación lingüística en el País Vasco. ¿Qué porcentaje de gallegos pueden hablar gallego ahora? ¿Qué porcentaje de la población habla gallego? 100%. 100%. Bueno, es un porcentaje elevado, el 100%, ¿no? 95%. 95%. En el caso del País Vasco podemos hablar de una población de 2,5 millones y el porcentaje de euskaldunes oscila entre el 30 y el 40%. Además de esto hay que tener en cuenta que de este 30-40%, un porcentaje importante de ellos son euskaldunberris. Euskaldunberris son aquellas personas que han aprendido euskera de adultos, es decir, no dominan la lengua quizás como para asistir a un largometraje en euskera. Entonces, de alguna manera, la producción en versión original en euskera es un campo muy reducido. Se hacen, como digo, 1 o 2 largometrajes al año y con un carácter, con una perspectiva muy cultural. Se hace la animación porque el futuro del euskera obviamente está en la infancia y en la juventud, que son donde realmente hay unos porcentajes de euskaldunación importantes, y se hace mucho hincapié en que haya producto audiovisual destinado a los jóvenes y a los niños en euskera. Se hace mucho hincapié en eso. Pero al margen, como digo, de esta realidad, es muy difícil que un producto audiovisual en euskera llegue a tener una salida importante. Por lo que se opta, de alguna manera, es por lo que yo llamo un estreno acontecimiento. Es decir, podemos hablar de la película euskaldun del año, la película en euskera del año. Es un buen escaparate para esto el Festival de San Sebastián. Ahí sí que tenemos que reconocer que el Festival de San Sebastián hace una labor importante, porque a través del reconocimiento, la repercusión del festival, la película vasca del año puede llegar sin problemas a todos los rincones de Euskadi. Es difícil que salga de ahí, pero si por lo menos llena todos los rincones de Euskadi y algo a Navarra, pues se hace bastante. En el caso de Aupa Beste, pues bueno, fue una película que tuvo bastante repercusión en el País Vasco, Eutsi quizás un poco menos, y un éxito importante ha sido el de Kutsaida Subidea Isabel.
Es interesante hasta la propia temática de la película porque la ha acercado prácticamente a toda la población vasca. La temática de la película es la de un joven donostiarra que está aprendiendo a estudiar euskera, pero quiere aprender euskera de verdad, es decir, decide ir a un caserío de la Guipúzcoa profunda. Le pasa lo que nos pasa a todos los que estudiamos euskera, que cuando nos vamos a un pueblo no entendemos nada. Es como el que habla inglés y se va a Escocia. Probablemente no entienda nada. Pues con el euskera pasa algo parecido. En los pueblos es un idioma muy difícil de captar si no llevas mucho tiempo hablándolo. Y esta es la historia de una persona que llega ahí de su proceso de aprendizaje de euskera. Está basado en una novela, Euskaldun, que llegó a vender 70.000 ejemplares. Vender 70.000 ejemplares de una película, de una novela en euskera, es casi un milagro. Y tiene, además del componente, digamos, cinematográfico, la posibilidad de ser usada como material didáctico. Esta película la ha visto absolutamente todo el mundo en casi cualquier nivel de euskera. O sea, hay referencia a los euskaltegis, en los centros de estudio de euskera. Tanto la novela como la obra de teatro que también hay, como la propia película. Es decir, tiene un componente didáctico en torno al euskera y cinematográfico, porque la película yo creo que realmente está bien, muy importante. Entonces, este esquema de estreno-acontecimiento de alguna manera parece que está dando sus frutos, pero de una manera muy limitada. Aquí esta mañana nos comentaban que estáis produciendo ¿cuántos largometrajes en versión original en gallego? En este año 8. En este año 8, en Galicia. 1 al año en el País Vasco. De alguna manera se pueden marcar diferencias muy importantes con las realidades lingüísticas de uno y otro país. En cuanto a las ayudas en general de lo que es el gobierno vasco a la producción audiovisual, el grueso de las ayudas se destinan fundamentalmente a la producción. Es decir, 1.640.000 euros van a la producción de películas, bien sean de animación, bien sean de ficción, animación, documentales. Van en esa línea. Es un salto importante desde lo que se hacía hace 10 años, que estábamos en torno a los 100 millones. O sea, como digo, poquito a poco se ha ido incrementando la confianza de la Administración en el sector y se van aumentando las ayudas. 300.000 euros se dedican a promoción y publicidad, pero se dedican desde hace 2 años. Esta es una partida absolutamente nueva, que antes no se daba. 30.000 euros, esta partida la conoce muy bien Manolo, a nuevos soportes. Es una partida que se dedica para todo lo que tiene que ver los contenidos, fundamentalmente en euskera, aquí sí que se apuesta por el euskera, en nuevas plataformas. Pero dile que puso poco, ¿Eh? Hay que poner más, si no le llega. Eso también es cierto. 30.000 euros es cierto, es una ayuda muy tímida, pero también te puedo decir que por lo que es una ayuda que peleó bastante el jefe de difusión de Cultura del Gobierno Vasco, Iñaki Gómez, porque es bastante difícil de hacer ver que hay que invertir en los nuevos soportes a la gente de la Administración. Peleó bastante, consiguió 30.000 euros, es de esperar que con el tiempo se vaya afianzando esta ayuda. Las ayudas a los guiones son las tradicionales y las ayudas al desarrollo también, en la línea en torno a 200.000 euros. Hablar de lo que es la producción cinematográfica en cualquier comunidad autónoma nos lleva automáticamente a lo que es el papel de las televisiones autonómicas. Antes hemos visto, como decía antes, que en el caso de Gales, digamos que la inexistencia de un ente televisivo propio de alguna manera imposibilita, casi hace imposible producir una película, no tienen apoyo. Aquí tenemos la suerte, por mucho que lleguemos a criticar o no estar de acuerdo con algunos de esos criterios, de tener un sistema televisivo autonómico que nos da esa posibilidad. Hay una ley del 5% a la que, es cierto, también se le pueden achacar muchas cosas, tendrá muchos vicios y muchos defectos, pero de alguna manera mete dinero en el sector audiovisual que de otra manera no entraría. En el caso de TV, sobre el 5% hay que decir que sí, vamos a hablar de cumplimiento polémico por no decir simplemente que no se ha cumplido. No se ha cumplido. Yo con la entrevista que tuve en ETV sobre el cumplimiento del 5%, me afirmaron y reafirmaron que este 5% se cumplía. ¿Cumplen ustedes el 5%? Sí, cumplimos el 5%. Al de 2 semanas hubo una rueda de prensa en la que anunciaba que Cultura daba 4 o 5 millones de euros al año a ETV para cumplir el 5%. Claro, obviamente el cumplimiento del 5% es falso, pero yo creo que tan falso como en el resto de televisiones autonómicas, salvo en el caso de Cataluña. Es decir, ¿cumple el 5% la televisión de Galicia? Yo personalmente creo que no, tampoco tengo los datos tan exactos. Habría que plantearse también qué productos tiene la televisión de Galicia para llenar ese presupuesto. Eso sería otro tema. Pero bueno, sobre el 5% y sobre cómo se cumple también podríamos llegar a hablar bastante.
Como digo, Euskal Telebista va a comenzar a cumplir este 5% este año, creo que ya está acorde, y el año que viene también. No solo eso, sino que de alguna manera la normativa de cultura hace que cumpla con carácter retroactivo los 3 últimos años. Es decir, se va a hacer una inversión muy importante, un poco por el esfuerzo de cultura. ETV no pone una peseta aquí. La pone formalmente porque compra ETV, pero lo pone a través de una partida de cultura. Esto es importante porque de alguna manera nos deja ver. Sí, no, en ETV están encantados, ahora invertirán, hay que ver cómo programan y qué eligen de alguna manera estas inversiones. Pero bueno, otra característica que de alguna manera diferencia a ETV del resto de las televisiones es la producción de TV Movies, los telefilmes. ETV no ha entrado en casi nada. ¿Tiene que entrar o no? La política que se ha hecho con los telefilmes yo creo que también puede dar pie a la polémica, porque es sostenible que Cataluña quiera producir 30 telefilmes, que la Comunidad Valenciana quiera producir 20. ¿Cuántos produce Galicia? ¿Y qué ocurre con esos telefilmes? ¿Se ven? ¿Los proyectan? Cuando los proyectan, ¿cuándo se ponen en la tele? ¿Y quién los ve? ¿Qué audiencia tienen? Y sobre todo, ya de alguna manera vamos a dejar de hablar de la administración o de la tele. ¿Son buenos esos telefilmes? También hay que mirar un poco al productor, ¿no? ¿Son buenos todos los productos que se hacen? ¿Merecen tener esa salida? Es decir, a veces igual se ha creado una especie de gigantismo del sector que hace que automáticamente todo se subvencione y quizás no tenga que ser así. En Cataluña hasta hace poco cualquier producción, por el hecho de tener participación catalana, se subvencionaba. ¿Es eso sostenible? Habrá quien crea que sí, yo no sé hasta qué punto, porque al final lleva productos o obras que de alguna manera no tienen ninguna repercusión, no consolidan la industria y lo único que hacen es el negocio de producir más que producir para generar negocio, generar industria, que es lo que hemos comentado con Manolo esta mañana, va un poco por esa línea. Y comparando lo que son las ayudas, volviendo a las ayudas, es decir, qué dan las administraciones a la producción. Bueno, el caso de Cataluña, con el ISIC, que de alguna manera es la estructura más fuerte para el apoyo a las industrias culturales, estamos hablando de más de 10 millones solo para producción. Solo para producción, es decir, las ayudas que tienen que ver con promoción, con exhibición, con otro tipo, están completamente al margen. Casi 11 millones de euros solo para producción. En el caso de Galicia, las ayudas también son muy importantes. Es decir, estamos hablando de Galicia y el País Vasco, que por población puede ser más o menos equiparables, y en Galicia estamos cerca de los 5 millones, estamos cerca de los 5. Producción. En el País Vasco... Un desarrollo, todo eso. Sube más. En el País Vasco, por ejemplo, no llegamos a los 2 millones, Es decir, es una diferencia más que notable. Y en el caso de la televisión igual, o sea, la participación de la televisión de Galicia prácticamente dobla la de ETV. Esta cifra de ETV es cuando presuntamente cumplían el 5%, ahora esta cifra estará cercana a los 5 millones y probablemente se incremente el año que viene hasta los 7-8 con el cumplimiento retroactivo del 5%. Y en Cataluña tenemos eso, tenemos 21 millones de euros que tienen que ver con una televisión que subvenciona automáticamente todo lo que llega con el sello de una productora catalana, ¿no? Entonces ya simplemente a modo de conclusión, sobre los últimos años yo creo que con todos los errores que se han podido cometer, a mi juicio, personalmente creo que en muchos sitios se ha llevado una política desorganizada y una política que muchas veces desde la administración ha respondido más a presiones de asociaciones de productores y de productores fuertes que al estudio del sector, de las demandas del sector y a la planificación. Un ejemplo, la Ley Audiovisual Valenciana. La Ley Audiovisual Valenciana, si alguien la conoce, por ejemplo, contemplaba la creación de un consorcio. Los productores valencianos querían crear un consorcio. Había en Galicia un consorcio, entonces ellos creían que era la mejor figura para promover la producción audiovisual en Valencia. ¿Va a haber consorcio en Valencia? Bueno, pues parece que no, porque primero han hecho la ley y después se han parado a pensar qué implicaba la ley. Y crear un consorcio implicaba una serie de cosas que no les ha convencido. ¿Y qué han hecho? Pues algo que parece bastante sentido común, ampliar las competencias del IVAC, que es la estructura que hasta ahora da las ayudas, fortalecerle en competencias y, sobre todo, dar también las competencias de presidencia a cultura por el IVAC. Es decir, la situación valenciana era un poco, con permiso de la gallega, el paradigma del caos, porque la gallega, luego, bueno, mañana se abrirá en profundidad, pero también tiene unos trazos bastante complejos en cuanto a competencias y quién lleva una serie de cosas y otras. El caso valenciano es parecido, pero a mi juicio con una política menos sólida y menos ambiciosa. Tiene mucho de
de crear instituciones, de Ciudad de la Luz y poco realmente de proyectos sólidos que hayan tenido una cierta repercusión. En la línea de lo que ha pasado con Valencia, que de alguna manera se van a unificar esas competencias en el IVAC, en el País Vasco se va hacia un Instituto Vasco de las Industrias Culturales, en Cataluña ya está, en Andalucía van por ese camino. Y en Galicia también, en la GADIC, ya está. ¿Y qué vais a hacer con las competencias? Galicia no me he atrevido a hablar porque sé que alguien lo va a decir que yo y no he querido incluir. Es decir, el tema de las... No, ya, pero bueno, aprovecho para... Aquí el día 1 de enero del año que viene empieza a funcionar efectivamente AGADIC, que es la Agencia Galega de Industrias Culturales. ¿Con competencias de cultura y de presidencia? No, las competencias de cultura, de producción, más o menos, pero sí. Claro. Con lo que hay. Con Pero lo es que lo hay. lógico, como bien sabes, lo que corresponde a lo que debe ser el desarrollo de la industria cultural y visual. En principio sí, va a asumir todas las competencias que le corresponden, como desarrollo de la ciencia, en producción, distribución, exhibición, en todo lo que corresponde a la dinámica de lo que tiene una ciencia. Menos promoción. También, ¿por qué También, no? bueno, Nadie lo impide. De hecho, bueno, o sea, exactamente igual que en el resto de las industrias, como igual que el teatro, igual que en el libro, igual que en el disco, lo que está haciendo la presencia en el mercado, se va a hacer exactamente lo mismo, porque le corresponde a GADIC en esa ley que está creada, eso está por ley. Bien, pero Pues desde el sector al final, la demanda que hay, la demanda que yo he palpado hablando con los productores es la ventanilla única. El por Dios, vamos a tener un interlocutor en la administración. Ahora están hablando con, no sé, si pienso en Cataluña, bueno, Cataluña está centralizado, pero bueno, puedes tener el Instituto de Finanzas de la Comunidad, el ente de promoción de la industria, tienes la televisión, tienes cultura, tienes presidencia. Bueno, es decir, tienes igual hasta 5 interlocutores, cosa que hace algo que ya es complicado de por sí, como la producción audiovisual, algo todavía más complejo a la hora de gestionar o de crear un producto. Entonces, bueno, en ese sentido se están dando pasos. Este es otro más que se da en Galicia y que yo creo que será la línea que se tendrá que seguir en todos. Y otro punto que quería tener en cuenta, las televisiones. Hablamos de las ayudas de cultura, de presidencia, etcétera, pero bueno, al final el que pone el dinero es la televisión prácticamente y se necesitan las televisiones. Si el gobierno vasco va a poner 2 millones, lo que pone TV van a ser 5 este año y 7 u 8 el año que viene. Es decir, el verdadero motor del audiovisual y el que tiene que decir, el que de alguna manera da la clave de cómo tiene que ir el audiovisual es la televisión. Es decir, hay que centrarse en qué es lo que hace la televisión, en qué tiene que invertir la televisión y en qué idioma tiene que invertir. Es decir, yo creo que estos son 3 puntos fundamentales. Y ya para terminar, decía que hay que hacer una valoración positiva de los últimos años porque se ha partido, yo creo que de cero, prácticamente, o de muy poquito en los últimos años, a una situación que era casi impensable. Quizás como un punto de partida a toda esta situación, a este incremento de las ayudas, podemos tener el año 99 con la normativa del 5% hace que aparezca un dinero que las televisiones autonómicas tienen que gastar y alguien tiene que decir cómo gastan. Tiene que haber unas directrices desde cultura y tiene que haber unos criterios en la televisión. Es decir, a partir de ese año lo que hay es un progresivo aumento de ayudas y un progresivo aumento de nuevas organizaciones en torno al audiovisual. En 8 años se ha hecho muchísimo. Muchas cosas mal, sí, de acuerdo, pero hay que ver dónde estábamos. Que se ha invertido incluso demasiado y es una organización, probablemente también, pero vamos a ver dónde estábamos en 1999. También hay que ser un poco positivos en ese sentido. Y no solo eso, sino que tenemos que tener en cuenta que esto no deja de ser una competencia, vamos a llamar entre comillas, complementaria. Complementaria porque estamos dentro del Estado español, complementaria porque hay un fondo estatal de la cinematografía y sobre todo porque hay televisiones estatales. Y hay que levantar un poco la vista, salir de nuestras comunidades, de nuestros países y decir, hostia, Telecinco, Antena 3, ¿dónde invierten el dinero? ¿Por qué no prestan atención a ningún producto que no sea de una gran productora madrileña? ¿Qué pasa con el fondo estatal? También determinados proyectos parece que no llegan, que no van bien. Hay que llamar un poco la atención, yo creo, sobre eso porque nos centramos exclusivamente en lo que tenemos aquí y formamos parte de otra cosa. Ya no voy a hablar de las ideas europeas, pero bueno, yo creo que hay que tener muchísimo más en cuenta a Madrid y sobre todo exigir a Madrid unas ciertas responsabilidades. Sobre todo porque en el año 2009, en el próximo año, empieza a funcionar el fondo para proyectos en lenguas original, para Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia.
Entonces, bueno, pues se abre un fondo específico para producción audiovisual, para el cine, grabado, rodado en lengua original. Eso es un nuevo melón que se abre en el 2009, ¿no? Y que es un paso, porque es de algo donde no había absolutamente nada, que era el compromiso de, digamos, central del Estado por invertir en algo que no sea la producción estrictamente de Madrid, pues por lo menos hay algo. En el caso de las televisiones, por ejemplo, cuando han hablado de Gales a la mañana, en el Reino Unido existe algo que llaman, para las televisiones, el out of London quota. Es decir, las televisiones están obligadas a invertir fuera de Londres. Yo no sé si sería posible hacer algo parecido aquí, ¿no? Pero vamos a plantearnos, por ejemplo, que Televisión Española hiciese un determinado número de programas fuera de Madrid. Yo creo que sería un gran impulso para todo lo que es la industria visual en el resto de las comunidades, porque las productoras audiovisuales de las comunidades autónomas viven prácticamente de su televisión autonómica. Y ese es un modelo que tiene, digamos, un futuro muy complejo, y más aún con la fragmentación televisiva que nos espera. ¿Qué va a ser de la televisión pública? Ni siquiera lo tenemos claro. ¿Qué puede ser de la producción audiovisual, que depende de la televisión pública? Yo creo que es muy difícil de prever si no tenemos en cuenta cómo puede evolucionar esto, y por eso digo que tenemos que tener muy en cuenta dónde está Madrid, porque al final el dinero de Madrid también es dinero de aquí. ¿De acuerdo? Simplemente esta es la línea que de alguna manera creo que tendríamos que mirar, hacer hincapié en las televisiones, que son realmente donde está el dinero, organizar las ayudas, que el productor lo tenga más fácil, se estructure bien cómo tiene que funcionar, y como digo, mirar a Madrid, y en la medida de lo posible, aunque sea muy complicado, mirar fuera de nuestras comunidades autónomas para intentar vender nuestros productos. Y bueno, esto era más o menos lo que tenía preparado. Muy bien, Miguel Ángel. Primero vamos a pediros a ver si empecéis a comentar alguna pregunta, alguna sugestión, o simplemente un comentario en voz alta entre vosotros. Bueno, pues yo en galego puedo decirlo, pero bueno. ¿Y por qué crees tú que esas películas que se hacen en vasco o la producción vasca no llegan, es que no llega ni una aquí, ni una, en los cines? Eso es un problema. Primero, esa política de promoción y... La política de promoción hasta hace 2 años no existía. O sea, la promoción de las obras audiovisuales vascas no existía, era terrible. Realmente ni el propio Día del Cine Vasco, era un día de promoción al año y tocaba ese día. Si estabas atento al Día del Cine Vasco sabías que se hacía algo, si no era imposible, no había nada más. Ahora hay ciertas ayudas a la promoción, pero al margen de eso igual también hay que llamar la atención sobre el tipo de producciones que ha elegido el gobierno vasco o sobre el producto que se hace. Es decir, también hay que plantearse si hay material en todas las comunidades autónomas para producir 10-15 largometrajes buenos al año. Es realmente complicado. ¿Cuántos largometrajes buenos hacen en España al año? Quiero decir, partiendo de esa base, es complicado que las películas lleguen. Sí. Es que no se pueden ver, eso yo iba por ahí. Hombre, está el factor de la distribución, que no hemos entrado en él, pero es la clave, o sea, la distribución es la clave, tampoco... No se pueden ver, es que es imposible, aunque sean, no sé, mi opinión es que no se pueden ver. Sí. Pues hace muchos años, o no muchos años, 10 años, 12 años, me comentaba un productor discográfico que lanzar un disco en Barcelona solo se vendía en Cataluña, no se vendía en Madrid, y esto que hacer discos es bastante más barato que hacer películas. Me decía, porque los prescriptores musicales de España están todos en Madrid. Los críticos, los que controlan las noticias que salen en los medios, todas las acciones de relaciones públicas relacionadas con el mundo de la música, estaban todos en Madrid. Yo creo que este factor lo podemos trasladar perfectamente al cine. No solo es la calidad y la ambición del cine que se hace en nuestras comunidades autónomas, también, evidentemente, el problema de la distribución, que esto van pasando ministros y van prometiendo acabar con la distribución por lotes, etcétera, etcétera, pero seguimos como hace 25 años. Y luego está este tercer factor, capacidad de crear ambiente, crear prescriptores, desarrollar unos prescriptores que hablen bien de nuestros cines cuando se pueda hablar bien. De la misma manera que el cine español consiguió pasar de ser denostado
con méritos, a ser laureado y ser bien visto, y ahí tuvieron mucho que ver los periodistas culturales, etcétera, etcétera, pues nosotros tenemos aquí una tarea pendiente, y no hace muchas semanas me lo decía un alto cargo de la Administración Cultural Catalana, me decía, es que vamos a hacer esfuerzos para esto, porque aquí tenemos un punto negro, un punto malo en nuestra política. ¿De qué nos sirve? Sí, es verdad, la distribución, etcétera, etcétera, pero si no tenemos nadie que hable bien de nuestras películas, de estos prescriptores, estos que arrastran al público, a los jóvenes y no tan jóvenes, a los cines o a comprarla en DVD, pues no haremos nada. Podríamos hacer una especie de Variety, como hace Variety de las películas vascas, catalanas y gallegas, que es todo promoción. ¿Sabéis cómo se hace la revista Variety? Que es todo a base de dinero, ¿no? Se trata de hablar bien. Lo que paga sale bien y sale bien parado, y lo que no paga no sale. Pues, ¿Y las listas musicales en las radios? ¿Cómo se hacen? Sí, eso es. ¿Hay alguien que lo sepa? Hablo de audiovisual. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien del público? A ver, Raúl, dalle. Raúl, que te dicías que ibas vir de agitador. Espero que fagas ese papel. Funciona? Sí, sí funciona. Para simplificar os procesos de traducción vou falar castelán. Y así ya nos entendemos, incluso los que no conocéis nuestra lengua. No, lo único que voy a hacer es expresar la película que se me iba construyendo en la cabeza conforme oía Miguel Ángel. Miguel Ángel empezó hablando de los problemas cuando yo entré, es que llegué tarde. Empezó hablando de los problemas para hacer producción en versión original euskera. Y inmediatamente se puso a explicarnos que era un trabajo orientado hacia el futuro, que básicamente se concentraba en las generaciones jóvenes, pensando que en ellas se encuentra el porcentaje más amplio de euskaldunes y que por lo tanto se está creando un público y se está haciendo un trabajo a largo plazo. Yo te oía y me veía al revés, me veía en negativo. Tengo a veces la sensación de que aquí, que hacemos, como dice Manolo, y en parte también es gracias a él, ¿no?, 8 largometrajes al año, los estamos haciendo hasta que la lengua pierda la presencia que tiene hoy y ya no sea posible sostener el apoyo a la versión original. Es decir, me da la sensación de que el camino ascendente que tenéis vosotros es nuestro camino descendente. Esto evidentemente es una meditación surgida al calor de tu reflexión, pero me da la sensación de que vosotros vais hacia arriba, aunque sea a muy largo plazo, y que nosotros nos encontramos en una situación mucho más crítica, teniendo una situación de partida mucho mejor, porque lo que explica la diferencia entre nuestra fecundidad y vuestra pobreza no es otra cosa que el gallego lo entiende todo el mundo, mientras que el euskera es una lengua mucho más difícil de entender. Entonces yo tengo esta sensación de que, curiosamente, estando mucho peor, vais camino de estar mucho mejor. Y nosotros, estando mucho mejor, vamos camino de estar mucho peor. No puedo saber o no puedo opinar sobre si aquí estáis yendo a peor o a mejor. A eso no me atrevo a hablar. Pero en el caso del País Vasco, por ejemplo, a nivel de percepción social, lo que es el proceso de euskaldunización está mejorando muchísimo. El euskera, hasta hace no mucho, por mucha gente, estaba siendo visto como una barrera. Cosa que a medida que uno se da cuenta de que es mejor euskaldunizar a su hijo y mandarle a una ikastola que aprenda solo castellano, va pasando con el tiempo. Porque el padre que no sabía euskera está viendo hablar a su hijo y le parece lo más natural del mundo, aunque no lo entienda casi ni media. Pero lo entiende y lo valora y tiene una postura hacia el euskera que antes no tenía. Digamos que hay una generación que empieza a conocer euskera ahora. Yo estoy estudiando euskera ahora y mi padre está empezando a oírme a mí algo de euskera ahora. Y él lo va normalizando, pero cuando él era joven o cuando él de alguna manera estaba, pues no sé, vamos, 30 o 40 años, hace 20 años en el País Vasco, el idioma era visto como una barrera y él lo veía como una barrera para acceder a sitios. Ahora, sin embargo, lo ve como normal y como una oportunidad para su hijo, para sus hijos o para lo que sea. En ese sentido se está mejorando muchísimo. Hay sectores que reclaman una euskalización pues, bastante más profunda, bastante más ambiciosa, en el sentido de que bueno, todos los servicios públicos siempre en euskera, pero es una política que no se puede aplicar en el País Vasco, simplemente es irreal. Es irreal porque lo que tampoco puedes dejar es fuera a más de la mitad de la población. Tampoco es justo. Entonces, yo siempre digo lo mismo pues, a los amigos que desde posturas más ambiciosas para la euskalización piden que todo sea en euskera. No tenéis paciencia. O sea, tal y como, no sé, proceso de euskaldunización que lleva 20, 25 años. Bueno, se ha conseguido mucho, antes no había nada, se ha conseguido muchísimo. Toda la red educativa vasca es en euskera. Los niños que estudian en castellano son una minoría. Es decir, hay que tener un poco de paciencia. El reto, lo hemos comentado antes, ahora no recuerdo con quién, es el espacio comunicativo.
El problema que tiene el euskera es que tenemos 2 canales en euskera y 3 canales de emisoras y 3 emisoras en euskera, y son fundamentalmente públicas. El otro día ETV inauguraba un canal de TV3, dirigido a niños y jóvenes exclusivamente en euskera. Es decir, ese es un poco el camino que se va siguiendo. Con los años probablemente TV3 igual ya no es un canal para niños, o hay un ETV4 que es para adultos y obviamente será íntegramente en euskera. Pero ese es el camino, yo creo que es el de la paciencia y el de crear un idioma que abra puertas, no que excluya a la gente. Y si se hace con paciencia yo creo que se puede hacer. Hola, buenas tardes. Bien, a mí me gustaría hacer algunas preguntas referidas sobre todo al ámbito del doblaje. Me gustaría saber en el País Vasco las instituciones que apuestan por el doblaje, es decir, aparte de Euskal Telebista, que creo que no apuesta mucho, porque según los datos que tengo, en largometrajes para Euskal Telebista creo que hasta el mes de septiembre del año pasado era 1 a la semana o algo así, y creo que a partir de septiembre del año pasado no hay ninguno. Y después es en lo referente a lo que es el cine vasco, ¿no? Me gustaría que diese... ¿Me vas a preguntar qué es el cine vasco? No sé, ¿eh? Esa era No la lo sé, pregunta, no lo porque sé. es la pregunta Sí. que me hago, bueno, que le voy a hacer a casi todos los ponentes. ¿Qué es el cine? El cine gallego, el cine catalán, el cine vasco. Y después otra cosa que ya es casi interior, ¿no? Que en las convocatorias de producción me gustaría saber si, como en el caso de Galicia, se obliga a traducir todo ese material, el proyecto cinematográfico, el guión, se obliga a hacer doblaje, pero que al final nunca se acaba viendo. O sea, me gustaría saber si en el País Vasco es algo parecido aquí o no. Sobre ETV y el doblaje, ha tenido épocas. Ahora no es especialmente dada. Simplemente eso. En cuanto a lo que es el doblaje para cine, por ejemplo, se ve muy poco. Se ve muy poco y la verdad es que las ayudas al doblaje en euskera merecen un estudio en profundidad porque hay 700.000 euros. No puedo hablar muy en profundidad del tema porque tampoco sé lo que cuesta un doblaje, pero desde luego no hay presencia, salvo un poco en Guipúzcoa. En Bilbao es casi imposible ver una película en euskera, doblada de euskera, prácticamente imposible, no sé. En Guipúzcoa sí, pero las menos. Las menos, hay muy poquitas. Hay ayudas al doblaje, pero yo la verdad es que desconozco dónde van. Alguna vez me he propuesto ver qué proyectos serán apoyados y ver dónde se han estrenado. Sé que en Bilbao desde luego no, y me queda la duda de que haya sido en San Sebastián. Me queda la duda. Pero volvemos a lo de antes. Un 25% de la población, incluso 25, no, un 30-40, y dentro de ese 30-40 a ver quién te va a ver la película en euskera. Cuesta mucho. Pero se hace el doblaje en euskera. ¿En todas las obras? No. Se hizo, pero no te lo puedo asegurar al 100%, pero tengo la convocatoria. Si quieres luego le echamos un vistazo. Que está, pero no se hace. Se hace, pero no se ve. Pero no lleva nada. Yo creo que va, pues eso, la copia de la Filmoteca Vasca. Pero en principio, en cuanto a repercusión comercial y estreno en salas, olvídate. O sea, en euskera es muy difícil ver cine. Salvo, como digo, la película vasca del año, muy poquito, casi nada. Y en torno a lo que es el cine vasco, bueno, yo en los carteles que he mostrado, en las películas que he enseñado, el criterio que he seguido realmente no es un criterio para calificar qué es cine vasco y no. Al hablar de política cinematográfica de gobierno vasco, lo que he mostrado son políticas con subvención de gobierno vasco. Es decir, fuera sacado, pues, no sé, Acción Mutante, que era de la Iglesia, y no sé todo el equipo. Sé que participaban muchos vascos y que se rodó en Erandio. Yo creo que podemos hablar de una película vasca. Tiene dinero de Almodóvar. Pero bueno, referentes culturales vascos en Acción Mutante, pues no lo sé, ya es otra historia. Pero en cuanto a lo que es el cine vasco, el debate fue fortísimo a finales de los 70, en los 80, en torno a qué era, no era. Para muchos el cine vasco era única y exclusivamente aquel que se hace en euskera. Obviamente si es eso es que no existe cine vasco, existe poco cine vasco en general. Si tiene que ser en euskera simple y llanamente no existe.
Y yo la verdad es que creo que casi hay que remitirse a los criterios administrativos y a la participación de empresas vascas. Otra cosa es los criterios que tenga que utilizar la administración, que eso sí que es un tema que bueno, obviamente Manuel lo conoce perfectamente y que ahora hay que tener mucho cuidado por la normativa comunitaria y cómo revisan para ver qué criterios culturales y de afinidad cultural a la región se sigue para calificar y por qué se da esa ayuda. Eso ya sería otra cosa. Ahora se viene a dar aquí las famosas tablas de puntuación. Guionista 10 puntos, actor 10 puntos, director X puntos. Y a partir de ahí, inspirado en una idea gallega, inspirado en una novela gallega, y a partir de ahí se construye una puntuación que sirve para otorgar subvenciones. Pero nos dice eso que es más vasco, más gallego. Yo la verdad es que no lo sé. Y es un tema, para mí personalmente, tampoco es un debate que me interese. Creo que si se apoya tiene que ser obviamente algo que tenga que ver con la cultura de la región y creo que tiene que ver con la industria a la medida que participe gente de la región que lo apoya. Si no, es que simplemente no tiene sentido. Luego hay un tema, por ejemplo, un poco existiendo lo que decía Raúl, es decir, de todas formas, audiovisual algo máis que as 6, bueno, que as 10 películas que podemos facer en Galicia, que podes facer vos, bueno, vosotros tenéis muchas más, ¿no? El audiovisual ya hablaremos de eso. es un medio de expresión, tiene un montón de posibilidades. Hay muchísima gente haciendo audiovisual y creando audiovisual en galego en este país, no sé, en el País Vasco. El año pasado se hicieron 120 cortos. Aquí tenemos a Pachi Baranda, que está ahí, que hace cortos todos los años, hace 2 o 3 cortos, los hace en gallego, no creo que tenga ningún problema. Tú lo sigues haciendo igual. Hay mucha gente que se expresa en audiovisual. Evidentemente no son formatos comerciales. No sé si Pachi haces tus cortos para ganar dinero, creo que no es tu caso. Es para contar una historia que te sale del corazón. Eso también es audiovisual. Quiero reivindicar que el audiovisual también es eso. Y es fundamental que lo tengamos en cuenta y desde luego de una administración como debe ser una Consejería de Cultura, un Ministerio de Cultura, eso debe ser un objetivo también, y un objetivo que no se puede olvidar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en los formatos no comerciales, en los formatos no estándares digamos que están en las salas comerciales, no estamos hablando de los largos más o menos que se hacen, pero nunca en la vida se han hecho 100 y pico cortos por año en galego, en la vida. Es decir, en este momento, si hablas de futuro, muchísima gente joven de este país está haciendo cortos en gallego, se están haciendo muchísimos documentales en gallego por primera vez, de una forma masiva, ¿no? Y eso a mí, al contrario que a ti, me alienta, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de los productores de contenidos, de los que están creando ese tipo de por ejemplo, en el País Vasco, los jóvenes, qué compromiso, cuando hacen audiovisual, digo, la gente que hace cortos en digital, la gente que hace cortos, a lo mejor con las ayudas del cortometraje que tiene el gobierno vasco, ¿qué idioma utilizan? Fundamentalmente castellano. Sí. Sí, pero porque bueno, en la propia universidad, en la Facultad de Comunicación, Bellas Artes, que es de donde puede salir la mayoría de gente que hace los cortos, la mayoría de grupos son en castellano y todo el mundo tiene de alguna manera la pretensión de que su corto entre en un circuito, que vaya y se busca que sea en castellano y tenga la máxima repercusión posible en ese sentido. En las convocatorias, obviamente, se valora que el corto sea en euskera y se dan más puntos. O sea, hay una discriminación positiva a favor del euskera, pero no es ni mucho menos suficiente porque no lo prima. Pero en el caso de Galicia, por ejemplo, el que no hace un corto en gallego yo creo que es porque no quiere, porque gallego sabe. En el caso del País Vasco ya es más complicado. Si me permites, te añado un dato sobre este. En Cataluña, en mi universidad, por ejemplo, los proyectos de los estudiantes, en la última convocatoria de trabajos de fin de carrera, creación de documentales, cortometrajes, de 40 que se presentaron, solo 2 eran en catalán. O sea, los otros eran todos en español. Si sirve también para sondear de alguna manera cualitativa este panorama futuro para la lengua. Ahora. Para cariñoso. Simplemente aclarar, Manolo, que... perdón, el castellano. Simplemente aclarar que lo que yo tenía en la cabeza, lo que yo acabo de expresar, era como una fantasmagoría goyesca que se me fue naciendo al calor de las palabras de Miguel Ángel. No quiere decir que yo piense, crea ni apoye eso, porque sabes que
si tengo algún modelo, es el de los héroes trágicos que morían batallando contra un enemigo muy superior, Por eso, pero batallando. así te tengo aquí. Entonces, en ese sentido, estamos, ¿sabes?, al lado, y no hay duda de que yo tengo esa misma visión del audiovisual como una realidad mucho más compleja, porque evidentemente, es decir, incluso llevados de este optimismo del corazón que nos caracteriza, nuestro proyecto es el de la sintonía y la sincronía de diversos movimientos en el sentido de un avance histórico. Pero claro, tú y yo somos hegelianos, somos de otra época, y ya sabes que cuando el hegelianismo se confronta con la realidad, vendrá otro y lo contará. Mira, alusiones. Yo ahora mismo donde creo que está el corte, a fenda esta de audiovisual, está en la distribución y en el caso de los largometrajes que no llegan a los cines en gallego ni en ningún idioma. El resto, la gente que hace audiovisual, que hace para televisión, TV Movies, que hacemos cortos, lo estamos distribuyendo de otra forma y no tiene que ver, creo que nada que ver con estas cifras de largometraje, ni de gente que lo ve, ni nada de eso. Creo que el corte está ahí precisamente en la distribución, aunque nunca llegaremos a una sala de cine. Pero no pasa solo con el cine gallego, pasa con el cine español, pasa con el cine europeo, con el cine de Katmandú. Aquí estamos viendo magníficas películas en este festival de cine, hay cine húngaro, cine tal, que no vamos a poderlo ver en una sala de cine. Es decir, el problema no es de Galicia, sí es obvio, el problema no es de Galicia, pues vasco, ni siquiera de la calidad de los filmes. No tiene nada que ver que la película sea buena. No sé. Se ven muchas americanas malas, ¿verdad? Aquí no hay, o sea, el cine que están poniendo en Orense estos días es estupendo y no se va a ver en ninguna sala de cine comercial española, posiblemente, salvo un festival. Por lo tanto, el problema es otro, no es un problema de la intrínseco a la calidad de las películas, ni si interesa o no interesa, el problema es otro. Y bueno, no está fuera de nuestro ámbito resolverlo, pero el problema es otro. Yo por dar guerra, porque me has encargado esa misión. Y sí, es que tienes que... Pero si alguna otra pregunta, Raúl, lo cedo. No, retomando lo que decía Pachi, es totalmente claro, efectivamente. O sea, los puntos flojos de nuestro audiovisual, supongo que del audiovisual en Euskadi, o sea, en Cataluña, desarrollo y distribución, comercialización. Como no tenemos posibilidad de acceder en condiciones mínimamente dignas al mercado, todo se vicia y todo se complica. Y entonces, retomando lo que decías tú, y la mentalidad que antes me sugería Manolo que adoptase y que es la mía, quizá algo tan terrible como el fin del cine convencional no sea una tragedia desde este punto de vista y abra nuevos mecanismos de acceso a esos productos. Es decir, lo que puede ser un apocalipsis para una cierta forma de entender la producción audiovisual cinematográfico centrada, por decirlo así, puede ser el comienzo de una puerta para la distribución de los productos a los que se refiere Pachi. O sea, no todo es negativo. Es decir, en la historia, aunque se perciba a largo plazo, hay un progreso. Confiemos en que lo siga habiendo. Entonces, está habiendo cambios. Los nuevos formatos van a transformarlo todo. Y quizá, en el futuro, esos productos que hoy están muertos encuentren unas vías de comercialización mucho más eficaces que actualmente. El problema lo tiene el cine convencional. Ese sí que tiene un problema serio. No sé si sois de este... Sí. Claro. Yo comparto este optimismo, es decir, los nuevos circuitos que se van a abrir pueden ser muy interesantes y pueden ser el futuro. Pero, bueno, de momento tenemos a alguien a quien cargar el mochuelo, que es a la distribución. Pero yo insisto en este otro concepto, el de la capacidad de interesar, además de la distribución, la capacidad de interesar a la población hacia un cine propio que ahora nos va muy bien la excusa. El cine español también tuvo sus problemas para llegar a la distribución y en estos momentos hay veces que lideran los famosos rankings de espectadores, ¿no? Algunos fines de semana, pocos. Pero entonces, y nosotros preocupémonos también de esto. No fiemos de que la distribución es la mala, que lo es, y de que con estos nuevos circuitos que la tecnología nos pone a nuestro alcance se pueden resolver los problemas. Se pueden resolver si conseguimos generar un ambiente positivo. Ahora está de moda esto de los frames, ¿no? De los marcos mentales, esto que en política ahora se ha puesto de moda. Lograr un frame, un marco mental en la sociedad favorable a que no siempre el cine galego, no siempre el cine catalán es malo. Porque, como antes, no todo el cine español era casposo, la mayoría lo era.
ha dejado de serlo y la gente se ha enterado. El problema es que nosotros no conseguimos que la gente se entere que también tenemos, aparte, al menos en Cataluña, aparte de películas históricas y documentales, también hacemos otro tipo de películas en catalán y la gente no lo sabe. Y esto, los críticos, etcétera, no nos ayudan. Entonces, de acuerdo con tu optimismo para la tecnología, pero hagamos algo más. Yo insisto en esta línea de... Sí, pero también es un problema, vamos, es un problema de toda la sociedad en su conjunto. Solo hay que ir a un instituto y ver el tipo de formación. O sea, hay que trabajar en todos los campos de la sociedad. Es decir, los alumnos de los institutos pueden saber quién es Cervantes y se lo estudian y se lo chapan, pero nadie les enseña quién es John Ford. Y John Ford es tan importante, por lo menos igual de importante o puede ser igual de importante que Cervantes. Es decir, entendido de que estamos en un estado que es el nuestro, en el que la formación audiovisual y todo lo que tiene que ver con la enseñanza audiovisual y todo lo que sea con descubrir un cierto sentido crítico y entender y codificar las imágenes está absolutamente abandonado, ¿no? En general, salvo pequeños esfuerzos que se pueden hacer por aquí y por allá. Pero en general nuestro sistema educativo está de espaldas absolutamente a este tipo de esfuerzo que creo que hay que hacer y que sería realmente muy relevante, porque ahí está realmente el futuro, ¿no? Más que ahí está realmente una forma de captar nuevos públicos y de hacer interesar al público en las cosas. Yo qué sé, yo por ejemplo, cuando daba clases en la facultad, no sé si tengo aquí a una persona que me sufrió. Yo los ejemplos que ponía siempre, cuando había que exponer un ejemplo de un traveling, un ejemplo de un contrapicado, con los ejemplos que se ponen siempre cuando se explican o tal, siempre lo hacía con cine español, nunca lo hacía con cine americano. Es muy fácil hacerlo con John Ford o con Hitchcock, que te sale enseguida. No, yo lo decía con Murotti, con tal, y la gente dice, uy, qué cosas más raras hay aquí. Y así la gente podía descubrir que en nuestro propio imaginario había gente que sabía resolver y sabía contar y sabía hacer puestas en escena estupendas de situaciones que siempre se nos explican a partir de los grandes clásicos del cine americano. No sé, digo por ahí. Sí. Y luego, yo qué sé, yo tengo un hijo de 16 años que, bueno, que pues, estoy todo el día con él, con el cine, y él está con otras cosas. Él está con otras cosas porque realmente todo el sistema y todo nos empuja a que vean las series de Antena 3 y Telecinco, a que vean, es decir, todo el sistema en el que estamos envueltos, el tipo de sociedad en la que tenemos va hacia ahí. No hay que más que enchufar la tele y no hay más que ver un poco los hábitos de consumo de nuestros adolescentes, ¿no? Yo creo que ese es un campo de trabajo, o sea, tiene mucho que ver todo ello, no solamente es que encontremos la fórmula perfecta para que una película se vea afuera, o que convenzamos a una serie de críticos, hay que hacer un trabajo colectivo en toda la sociedad para mejorar el sentido crítico de la sociedad en la que vivimos, no sé. Pero no. Vamos a dejarlo ya. En mi caso era para enganchar con eso y con la distribución, porque cuando hablamos de distribución parece que hablamos de una cosa que está ahí, la distribución, ¿no? Es un ente que está. A ver, la distribución, por ejemplo, aquí en Galicia no hay ninguna película que se distribuya en gallego en las salas comerciales, porque en la convocatoria, o sea, salvo la última convocatoria, y posiblemente lo sepa Manolo mejor que yo, es del año 87, en la que se obligaba a distribuir el 25% de las películas que ya están dobladas. Es que aparte es que están dobladas en gallego, no es que haya que doblarlas, ¿no? Ya están ahí, o sea, están en el CEGAI, están en la Agencia de Audiovisual y no llegan al cine. Entonces el problema no es la distribuidora, claro, la distribuidora cuando llega el proyecto para las ayudas, la comisión que evalúa esto debería decir, pues aquí no hay nada que diga que la película que va a estar doblada ya haya que distribuirla en 3, 4, 5 salas comerciales en gallego. ¿Bien? Eso sin hablar de que el punto de vista de hacer el cine gallego sería al revés, o sea, doblar al español. Quiero decir que sería una cosa totalmente normal. Una película como Prado Longo, como, no sé, cualquier otra película podría estar tranquilamente doblada en español, como puede estar cualquier película francesa o americana que llega a nuestros cines. ¿Bien? Entonces, el problema no es la distribución, efectivamente. Entre la productora y la distribuidora ya no hay ningún contrato, ningún convenio, ni una sola palabra a que una película se pase en gallego en ninguna sala comercial de Galicia. Esto se quedó en el año 87. A partir de ese año no hay nada, ¿no? O sea, es la distribución, pero la distribución viene de algo. Y hay ayudas y las ayudas se siguen dando, ¿no?
y se sigue haciendo todo ese proceso, porque el proceso existe. La obligatoriedad solo puede ser, en ese caso, cuando las ayudas se dan a posteriori, cuando la película se estrena y se tal. Una vez que cumples esas obligaciones, cobras, por así decirlo. Sería el mecanismo, Claro, el tipo pero... administrativo. Y luego, la pondrían un día y la quitarían el día siguiente. Porque, como bien sabes, nuestros cines, no es como en Cataluña, que hay una cadena de cines importante, digamos, vamos a llamarla catalana, ¿no? La red esta de 100 y pico, ¿cómo se llama la red esta que tenéis? ¿La CEP, quieres decir? Sí, bueno, ¿La de los pequeños? Sí, los pequeños que tenéis una red, ¿no? Pero tampoco programan en catalán. Bueno, ya, pero bueno, aquí es que, pero bueno, por lo menos, Pero este problema lo tenemos exactamente idéntico. por lo menos tienen un interlocutor, pero aquí todos nuestros interlocutores, yo que no hay ni interlocutor ¿no? ya, tampoco. Bueno, como son catalanes, aquí son los americanos solo. Ya no quedan ya no quedan exhibidores. Ya no quedan exhibidores locales, alguna excepción. Ya no quedan, ¿sabes? Pues que allí la agrupación de exhibidores locales quieren las mismas películas. Sí. Quieren copias de los últimos estrenos americanos y tragan como las filiales de las multinacionales. O sea que no. Por desgracia no tenemos... Habrá noticias quizás en un próximo futuro, pero hasta por ver. Bueno, vamos a acabar con el primer bloque. Si hay una intervención más por ahí para pasar a nuestro segundo invitado. Sí. Well, almost everywhere in the world there is, because we're talking a lot about distribution, and I'm wondering, are the distributors in this country obligated to invest in the production of the films they are distributing? I mean, in the shooting of the film? Or do they only take the film once it's finished and try to release it in the theaters? En principio, los distribuidores no tienen nada que ver con la producción. Según el acuerdo que puedan tener particular con los productores, es otro tema. Pero a nivel normativo al menos, es decir, si hablamos del contrato privado ya depende de los casos. Y los distribuidores yo creo que cada vez más están en una política de mojarse lo menos posible en todo lo que sea. Es que no invierten un duro en la producción. Más claramente... O sea, al revés, hay que pagarle para que te distribuyan la película muchas veces. Te piden dinero para que... Es que esto está así. You have a bit of work to do, definitely. Because if, those guys are being subsidized to distribute your film, they do have some help from the government to distribute Spanish film, or they don't touch a single penny? Perdón, la mayoría de las ayudas están destinadas directamente para el productor, no para el distribuidor. La mayoría de las ayudas, el grueso de las ayudas que hemos visto, son para la producción. En Cataluña ha habido también intentos, explotación. Ha habido intentos, sí, ahora hay proyectos para impulsar la distribución y la promoción, para ayudar al productor por sus inversiones. Y además, para el tema de la lengua, se intentaron reiteradamente políticas de ayudas al distribuidor para programar la versión catalana, y no había manera. Y es uno de los fracasos históricos de Cataluña, la negociación con las majors de Estados Unidos, con un saldo cero o casi cero, es decir, ni que las pague, respuesta de una de las majors, ni que las pague íntegramente el doblaje, la distribución, etcétera, la comunidad autónoma, vamos a hacerlo. Porque luego la respuesta tenía un corolario, porque luego vendrán otras regiones a pedirnos lo mismo. Incluso el Quebec. La respuesta era esta. Bien. Well, thank you. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Te voy a despedir. Gracias a vosotros. Luego tomamos un café.